Es La Mañana de Federico. Es Radio. Segunda hora de la mañana en Es Radio, un día también de tranquilidad hasta este fin de semana, que es cuando viene el frío, la caída de las temperaturas, pues habrá un día, 2 días, según las zonas, de temperaturas muy amables. Hoy prácticamente no llueve ni en Canarias, algún chubasco suelto, pero casi nada. Y en general el resto de España, cielos despejados, alguna nube, algún claro, nada, normal. Nos vamos otra vez a 22 grados de máxima en Madrid, la máxima 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, en Murcia y en Gerona. No sé, será el sofocón. Y la mínima, pues el pelotón del pasmo baja un gradito más, 3 grados en Soria y León. Bien, vamos a los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Tenemos un gobierno dedicado al delito, que tiene un comportamiento de ampones. Decía en el comentario de las 6 que lo más terrorífico de este gobierno es que además lo que vimos ayer, las 2 operaciones que vimos ayer, Falconetti acusando a Cosidó, que tiene una tesis como Dios manda, con un tribunal que ya quisiera haber tenido uno solo de ellos. No hubiera querido, porque si hubiera querido con uno solo del tribunal de Cosidó, jamás se hubiera leído esa tesis ni tendría ese título de doctor robado. Pero es igual, él ataca con razón o sin ella. Y al mismo tiempo vimos, lo ha recordado Rubén Fernández en esta foto del día, vimos ayer la campaña contra Rivera, otra vez en lo mismo, porque además lo que funciona en el asesinato civil de las personas es que la calumnia se repita sistemáticamente. ¿Y cuándo tiene eficacia? Cuando los payasos, los comicastros, los titiriteros de la calumnia, los golpistas de la risa, sobre todo en TV3, claro, que es de donde vienen todos, todo este infecta patulea, que hace bromas procurando evitar la querella, pero que se entienda en complicidad con el público, que es el asesinato civil de la gente que se opone al golpismo, al comunismo, al socialismo o al sacamantequismo, que es lo que son todas estas pandillas, atracadores y sacamantecas, todos millonarios, todos progres, todos multimillonarios. Pues lo vimos con TV3 y Albert Rivera, pero es que esta mañana repasábamos, es que es lo habitual del Buenafuente, que es el Malafuente, pero esta gente es la que manda en todas las plataformas, en todas las productoras de televisión. Ya no me, alguna habrá, no, en todas. O sea, no hay una sola productora de derechas en España, ni una. De derecha liberal, española, no hay ni una. Ya se encargó Bolita de Azufre y el espárrago de Pontevedra de que no hubiera ninguna. ¿A cambio de qué? A cambio de la protección para sus augustas personas. De los 3 del trío Calaveras, Rajoy, Soraya y Montoro. No hay nada, en televisión, nada, que se oponga a la maquinaria, a la apisonadora comunista separatista. Pero nada es nada. Y encima llega la comisaria Mateo para acabar de arreglarla. Es como Adriana Lastra, pero en Telegénica. Más mala que un dolor. Bueno, las purgas que están haciendo en El País, o sea, en Izvestia, antes El País, y en Televisión Española, ríanse ustedes, bueno, es que son soviéticas. Se han llegado con la orden de que aquí no queda nadie ni de centro. Dice, hombre, que una socialdemocracia, ¡fuera! Esto es lo que estamos viviendo. Tenemos un gobierno comunista presidido por un socialista sin escrúpulos y dirigido por un preso golpista, un separatista catalán. Y esta es la realidad y todos los días nos tropezamos con eso. Ayer el Partido Socialista votando a favor de despenalizar las injurias al rey. Eso sí, quieren que haya pena de cárcel si entienden ellos, o sea, Dolores Delgado, la ninfa de las cloacas, que hay una apología del franquismo. Que supongo que tendrán que prohibir el PSOE, porque el PSOE fue el que dio el último golpe en la guerra civil, lo dieron Besteiro,
el tío más decente que tenía el PSOE, ahora no tiene nada parecido. Hasta entonces tenía más gente decente el PSOE. Ahora es lo peor. Pues el último golpe a favor de Franco lo dieron el anarquista Cipriano Mera, el socialista Besteiro y el republicano Casado. O sea, no confundir con Pablo. ¿Y eso qué es? ¿Apología del franquismo? Cuando Azaña decía, o cuando Negrín, para halagar a Azaña, decía: el Museo del Prado es más importante que la República y la monarquía juntas. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Pero con esta gentuza, con esta gente, se refería a Companys, no es posible hacer nada. Han prohibido el español en las aulas, decía el canario Negrín, que era un agente de Stalin, pero hombre, era canario. No se avergonzaba de su lengua. Bueno, ¿esto qué es? Habrá que quitarle alguna plaza a Negrín, al masonazo Negrín. Habrá que quitarle, a Besteiro habrá que quitarle también las plazas, porque claro, ellos son los que al final o hablaron bien de Franco. ¿Qué es apología de Franco? ¿Qué es apología de Franco? Es decir, que menos mal que Franco le ganó la guerra a los golpistas del PSOE, por ejemplo, en el 34. Yo comenté en mi columna del Mundo la gran tribuna ayer de Rosa Díez. Dice, estamos como en el 34, con los socialistas absolutamente radicalizados, la extrema izquierda radicalizada y junto con los separatistas, golpe de Estado en año 1934. El Partido Socialista, la Esquerra Republicana y en Asturias también los comunistas bakuninistas, la CNT-FAI, dieron un golpe de Estado. Murieron cerca de 2.000 personas en toda España. El golpe de Estado fue en toda España. Aguantó algo más, tuvo más escaparate en Barcelona y aguantó casi un mes en Asturias, donde ya empezaron lo que luego fue la guerra civil, el guión, a matar gente que iba a misa, a matar frailes, curas, etcétera, a volar la catedral, en fin, lo mismo que lo que hicieron en el 36. Y entonces, ¿quién fue el que coordinó la recuperación para el orden constitucional de Asturias? Pues Francisco Franco Bahamonde, nombrado por el presidente del Gobierno de España, Lerroux, jefe técnico desde el Ministerio de la Guerra en Madrid. No estuvo allí, en Asturias. Estaba en Madrid. Él fue el que acabó con el golpe de Estado del 34. Entonces, ¿qué? Decir que Franco hizo bien preservando el orden constitucional en el 34, que fue el militar que acabó con la rebelión militar. El Ejército Rojo, que así se llamó a sí mismo de Asturias, tenía 30.000 hombres armados. O sea, no ha habido una rebelión comunista de ese tenor en Europa, ni siquiera en Rusia tenían 30.000 hombres armados los bolcheviques. Y eso, el Gobierno de España, a la orden, al Ejército de España, el mejor general que tenía, que era Franco, hasta que pudieron, 20 y tantos días les costó. ¿Y eso qué es? ¿Eso es apología del franquismo o es defensa del orden constitucional? ¿O qué es? Eso es la historia. La historia. Claro, le dices historia a Adriana Lastra, que la escribe sin H, pero la maldad la tiene. Y luego se meten en unos ríos morrocotudos. En el mundo musulmán hay una guerra entre sunitas y chiitas, que para nosotros que somos infieles son lo mismo. O sea, unos nos quieren degollar y otros nos quieren cortar la cabeza. O sea, es exactamente igual. Es peor Arabia Saudí porque es la que paga las mezquitas que ha llevado el extremismo a toda Europa. Todas estas mezquitas que se ven en todas partes, bueno, esto lo ha pagado el petróleo de Arabia Saudí. Y como sobornaba también a Campechano y compañía y a todos los jefes de Estado, la verdad, pues aquí eran como los buenos. ¿Por qué? Porque los de Irán eran peores, porque eran antiamericanos, pero son igual de antiamericanos las bandas estas saudíes. Yo llevo 20 años, los que me siguen de la COPE, diciendo que hay que romper relaciones con esa gentuza, que no tiene que pisar ni Marbella. Son gente criminal. Sí, pero como Putin, como Xi Jinping en China, como Kim Jong-un, como Nicolás Maduro. El modelo político de Pablo Iglesias son asesinos, son además narcotraficantes en el caso de Maduro.
Son criminales, gentuza. Pero ¿qué pasa? Como a Pablo Iglesias le paga Irán, pues vamos contra Arabia Saudí. Hoy hay una foto en los medios, ayer por la tarde, en que aparece el hijo del asesinado, descuartizado y troceado, dándole la mano al príncipe que lo ha mandado descuartizar. Y hoy se va a votar a ver si le vendemos armas. No sé si al padre o al hijo. ¿A cuál le vendemos armas? ¿Al hijo del descuartizado o al descuartizador? Por mí que les operen a los dos. Sobre todo porque esto viene porque no es Irán, que es el que le paga a Pablo Iglesias la tuerca. Es que estamos con un partido comunista, que es el que manda realmente ahora en España. Está financiado por Venezuela y por Irán. Porque Corea del Norte no tiene medios, pero ya en su día Kim Il-sung financió a Carrillo, con Ceausescu. En fin, el panorama es morrocotudo. ¿Pero por qué tiene interés? Porque dentro del gobierno se llevan a bofetada limpia, pero a tortazos. Y como Margarita Robles, en estos ataques que le dan de ética, se olvida de que es jueza y que los jueces no deberían entrar nunca en política. Nunca. Y si entran, no podían volver. O sea, tenemos más jueces que nunca en el gobierno. Nunca ha habido tantos jueces como ahora en el gobierno. El resultado, el caos total. Los jueces son dioses, se ponen en un ministerio que quieras que no, tienes leyes, cortapisas, problemas, líos. Bueno, organizar una detrás de otra. No lo pueden remediar. Son jueces, son dioses. ¿Y hoy qué va a pasar con lo de Arabia Saudí? Pues vamos a ver la pamema de que Podemos defiende el contrato en Cádiz, que lo defiende el Kichi, para que no echen a 6.000 de Navantia, y al mismo tiempo Pablo Iglesias, el iraní, dirá, en Riad se mata, increíble. Ya verán cómo no hablan nada del Islam, religión de paz. Ya verán cómo no hablan nada de mezquitas. Armas. ¿Pero vosotros qué sois? Si sois el arma de Venezuela. En menos de 2 horas, Pedro Sánchez explicará en el Congreso de los Diputados la postura del Ejecutivo español ante Arabia Saudí. En principio, el Gobierno no está dispuesto a asumir el coste que supondría cortar las relaciones con Riad y mucho menos en plena precampaña electoral en Andalucía. España firma cada año contratos de venta de material militar con Arabia por valor de 5.000 millones de euros. El PP apoya al Gobierno en el mantenimiento de los contratos. Sánchez se negaba a abordar la cuestión en el Senado, donde acusaba al portavoz popular de irregularidades en la presentación de su tesis. Ignacio Cosidó, sorprendido, aclaraba posteriormente que el 1 de enero que mencionaba el presidente es la fecha del registro de la tesis y el día que se leyó. Doctor Sánchez, ¿por qué no se aplica a usted lo que pide para los demás? Hay una gran mayoría de españoles que piensa que usted ha hecho trampas en su tesis doctoral. Y si usted cree que no lo ha hecho, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no viene a explicarlo? No sé si llamarlo señor Cosidó o llamarlo también doctor Cosidó. ¿Por qué no hace pública su tesis? ¿Cómo es posible que en el tribunal tenga usted miembros del Partido Popular, significados miembros del Partido Popular? ¿Y cómo es posible, señor Cosidó, pero no solamente a mí, explíqueselo al conjunto del país, que defendiera su tesis el 1 de enero? La ley del embudo. Bueno, es un mentiroso patológico, es un pobre, es un desgraciado. En términos morales es un pobre desgraciado. O sea, primero es la fecha de la publicación. Por cierto, la misma fecha de la publicación de la tesis de Carmen Calvo. Es que es tonto hasta almorzar y malo el resto del día. Pero vamos a ver, que los que hay en el tribunal es todos gente de un nivel que tú no soñarías siquiera alcanzar. O sea, es que estaban Javier Tusell, que en paz descanse, Florentino Portero, Montoro cuando no estaba en el PP, que no te enteras, un tío de Izquierda Unida, bueno, Tusell se había pasado al PSOE con armas y bagajes, o sea, y Luis Gamir, que era del Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez. O sea, del PP, ¿quién había ahí? En ese momento, ninguno. No sabe de lo que habla, es un mastuerzo, es lo peor. O sea, es un matón. Los mozos de mulas son delicados alfiles de etiqueta al lado de este gañán, de este mozo de cuadra. Y que me perdonen los animales que no tienen culpa de esta compañía. Los pobres están ahí comiendo hierba. Bueno, heno. Pero lo fundamental, pero de lo suyo no habla. Que ha robado la tesis doctoral. Que la ha robado, que no ha hecho ninguna tesis doctoral. Que se le hicieron unos negros que lo copiaron todo.
que está mal desde el principio hasta el final, que le completaron la tesis los del tribunal y salen más tuerzos. Nunca, pero nunca, ni siquiera con el siniestro Zapatero, que es el espíritu del mal, es el alien del narcotraficante Maduro, personaje repugnante. Ni siquiera con Zapatero hemos tenido semejante monstruo intelectual. Políticamente es simplemente el chico de los recados de Pablo Iglesias. Ya llevo votando que hay que endurecer el elogio del franquismo, pero vamos a ver si va a haber las colas. No son tan lerdos, porque son imbéciles perdidos. O sea, iban 4 gatos al Valle de los Caídos. Quieras que no, te pilla 40 kilómetros de Madrid, va apartado, salvo el que quiera ver, que el monumento es impresionante, pues vas. Y uno veía, pues aquí está Franco está aquí. En la cripta de la Almudena, que encima es lo único bonito realmente de la Almudena, con una entrada, va a haber unas colas de narices. Estos siniestros imbéciles dirán, mejor, así vamos a la guerra civil, que es de lo que viven. Pero lo esencial es que el Partido Socialista lo que está es contra España, contra el rey, contra el orden y la ley, como dice el himno de la Guardia Civil. El himno de la Guardia Civil dice, viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Bueno, pues esto es contra España, contra el rey, contra el orden y la ley. Y eso es lo que define perfectamente la actuación del compañero Falconetti. Siguen los pagos del PSOE a sus socios preferentes. Los socialistas apoyan cambiar el Código Penal y eliminar el delito de injurias al rey. De este modo, los socialistas dan oxígeno a la proposición de ley de Unidos Podemos, que también pretende anular los delitos por enaltecimiento del terrorismo, ultrajes a España y ofensa a los sentimientos religiosos. No salió adelante, eso sí, el intento de Esquerra y el PDeCAT de suprimir los desfiles militares. Escuchamos al diputado popular Leopoldo Barreda y al socialista Gregorio Cámara. Y su obsesión con la derogación del delito de enaltecimiento del terrorismo de 578 solo se explica por su posición de observador, es decir, su negativa a firmar el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo. Nosotros, señor Garzón, no queremos derogar el 578. Es más, creemos que esos recibimientos y homenajes a etarras que vemos cada lunes y cada martes, autores de crímenes infames, también deben tener reproche penal y así lo defenderemos para el futuro. Anunciamos que formularemos todas aquellas enmiendas que consideramos necesarias para la actualización y el adecuado ajuste de la regulación legal de los mencionados tipos delictivos, con la protección de la libertad de expresión, con arreglo a criterios de necesidad, de adecuación, de seguridad jurídica y de proporcionalidad en una sociedad democrática. Está leyendo, con arreglo a criterios de necesidad, de realización, ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hará lo que manden los comunistas. Quiere decir que aquí manda Junqueras. Haremos la adecuación de la realidad. La realidad es que sois lacayos del comunismo y del separatismo. Esa es la realidad. Lo demás, en fin. Y tienen a 20 tíos para hacerles el papelito, para leerlo. Pero vamos a ver, que parlamento significa hablamento, que ahí se va a hablar. Bueno, se va a hablar, le preguntan a CELA, la multimillonaria, inmobiliaria CELA, y no contesta. Contesta la Marisú, que como tiene cara para ella y media docena más, y cuando no tiene cara tiene escote. Yo nunca he visto a una ministra sacando escote en un acto público. Esta es la primera vez, Marisú. Pero decía que los jueces son un peligro. Los buenos, los malos ya son un delito, pero los jueces, hasta los buenos, son un peligro. Marlaska dejó de ser bueno hace tiempo. Pero en fin, ha hecho una purga en Interior. Dirán, ¿y usted no quiere que limpie las cloacas? Claro, todas, pero que empiece por Garzón y por Dolores Delgado. Porque aquí la ninfa de las cloacas, que está en el gobierno, se llama Dolores Delgado, la íntima de Villarejo. Hoy el país es que está... O sea, realmente lo de Lisbestia es ya de tesis. Hay que leerlo, porque es que no te lo puedes creer. O sea, nunca pero nunca es nunca. A lo mejor en la guerra. Pero nunca se ha publicado un periódico que todas sus noticias son falsas. Pero falsas, deliberadamente falsas. Dicen que es que al que ha echado era amigo de Cristina Cifuentes, pero si era el socio de Villarejo, el íntimo de Dolores Delgado. Bueno, pues dice que era amigo de Cifuentes, claro, como que Cifuentes no se puede defender.
Pero vamos a ver, Sojeta, si el gordo era el íntimo de Villarejo, que iban juntitos y están comiendo y eructando con la Delgado y el Garzón. Pero, ¿qué decís? Pues lo dicen. Grande Marlaska ha destituido al jefe de la lucha antiterrorista, Germán Rodríguez Castiñeira, y ya prepara el relevo de más cargos policiales. La versión oficial del Ministerio es que se está sustituyendo a aquellos mandos sin méritos profesionales y que fueron colocados por su cercanía al Partido Popular, especialmente a Fernández Díaz. A puerta cerrada se alude a que la destitución de Castiñeira se produce por su relación con García Castaño, vinculado al excomisario Villarejo. Bueno, hoy lean ustedes el Izvestia. O sea, dice que se va a acabar la inmersión lingüística en Cataluña. Es exactamente al revés. Exactamente al revés. Lo que quieren es salpicar, ya que no pueden a las familias lavarles el cerebro como a los niños, pues ir a hablarles español, no, a hablarles catalán. Tú te vas a Santa Coloma, mejor dicho, te vas a Cornellá, a la Peña Fosforito. En la Peña Fosforito, que es el centro político de Cornellá desde hace 40 años, pues tú vas allí y mientras oyes a la paquera de Jerez, entonces tú llegas, dice, que el Lluís Llach, no te agrada más el Lluís Llach. Claro, corres el peligro de que el tío de la Peña Fosforito te estrangule allí mismo, con la paquera. Claro, esto va a ocasionar pérdida de vidas humanas. Pero hoy el país diciendo lo contrario de lo que es una ley para machacar todavía más a la gente, fuera de la escuela. O sea, son como misioneros. Misioneros, pero del delito, claro. Sí, el Gobierno de Cataluña ha presentado una revisión de su modelo lingüístico por sorpresa a las centrales mayoritarias del sector educativo que desconocían que este se estuviese gestando en la Generalidad. Uno de los puntos más destacados del documento son los denominados planes educativos del entorno, con los que se pretende que el catalán sea también la lengua hegemónica más allá del entorno escolar. El texto habla de practicar el catalán en entornos vinculados a las propias experiencias emocionales y lúdicas. Los denomina contextos reales y en realidad se refiere a la imposición de la lengua, del catalán en este caso, en los entornos como las actividades extraescolares, los clubes deportivos, los coros o las asociaciones vecinales. A la cama. Hay que ir a la cama, a la discoteca y a la cama. El que no lo haga en catalán, multado. Bueno, en Navarra van por ese camino y los empiezan a educar desde los 6 años. Desde los 6 años. Navarra, que antes no dabas un paso sin que te saliera un cura, una monja, un misionero. Francisco Javier. San Francisco Javier. San Francisco Javier, vamos, el beato sexo diario. ¿Qué colección? El gobierno de Uxue Barkos ha impuesto un programa educativo, se denomina Escolae, y ha puesto en pie de guerra a padres y profesores que lo califican de despropósito y están dispuestos a llevarlo a los tribunales. Este pretende que los niños reconozcan entre los 0 y los 6 años su sexualidad y en los textos recoge párrafos como estos que denunciaba Javier Esparza, presidente de UPN. Esto es un disparate. Pues hay párrafos que le voy a leer alguno para que se sitúen. El amor romántico es una reconstrucción burguesa idealizada que favorece comportamientos abusivos. Aceptar cualquier canon de belleza es una forma de agresión o violencia. Vivimos en una sociedad profundamente machista donde los hombres apenas han evolucionado y mantienen sometidas y sumisas a las mujeres en todos los ámbitos. Eso sin haber evolucionado. Si llegamos a evolucionar. ¿Ustedes creen que esto es 6 años? Esta pandilla de zumbaos son los que mandan en España. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia. De Renfe. De Renfe. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia y Ribeiro y Rubén Fernández. Decíamos que ayer vimos las dos caras de este régimen totalitario que está prácticamente en el poder en España. Es decir, nosotros vamos a nuestro trabajo, bueno, íbamos a nuestro trabajo antes de que nos quitaran las calles, las aceras y todo. Y bueno, pues hacemos nuestra vida normal, llegarán las Navidades, bueno, el solsticio de invierno, ya no se podrá decir Navidades, pues a la apología del franquismo, el cristianismo y otros delitos. Pero la verdad es que el poder está instalado ya con su máquina
de asesinatos civiles. Y el modelo es Cataluña. O sea, el modelo de propaganda totalitaria moderna es Cataluña. TV3 es una máquina de asesinar civilmente a los que se oponen a esta gentuza. ¿Y quiénes lo dirigen? Multimillonarios de izquierdas. Es un biotipo. Es un tío que empieza haciéndose el imbécil y que al final es el tío más sectario, más borde y más rico que te puedas imaginar. Pero modelos los que quieran. Desde el Malafuente hasta el Follonero, el Soler, todos. Es un biotipo. Los de la trinca, los trincones, o sea, es no sé cuántos ha producido. Y ese modelo es luego el del Club de la Comedia, aquí el Guarromin y demás, familia Don Piso. Pero es un biotipo, es el asesinato civil, es la calumnia sistemática. Y a base de repetir hasta que llega un momento en que el público se ríe de la calumnia, que es el modelo de Alemania años 30, que es a lo que más se parece la Cataluña actual, pero no solo la Cataluña actual. Todos los sitios donde pone su pezuña este infecto gobierno de coalición, comunistas, societas y separatistas, es así. Pero todos los medios, es todos los medios. En televisión, todos. Bueno, vamos ahora con lo de ayer de Albert Rivera. Y la banda del Soler. Tú recordabas esta mañana el Buenafuente, se pasa la vida haciendo chistes de cocaína. Es que es muy gracioso Buenafuente. Es tan gracioso que insultando a España se ha hecho rico en Madrid. Es muy gracioso. Los golpistas, insultando a España, trincan dinero, TV3, que cobra 3 veces más todo el mundo que el resto de España, insultando a España y a los españoles y calumniando a la gente. Estos son los graciosos. Eso no tiene más que una solución. Cerrarlo y volarlo, o sea, que no queden ni restos. La desnazificación de Cataluña, 20 años de desnazificación, es lo que necesitó Alemania. Y ahí por lo menos había una guerra, estaban menos zumbados que estos. En fin, vamos con lo último. Albert Rivera se va a querellar contra los medios catalanes que mintieron acerca de su incidente en el aeropuerto del Prat con los agentes de seguridad. Aunque Ciudadanos explicó que sus escoltas dieron orden de que no se detuviesen el control de explosivos, Pablo Echenique ayudó a extender el bulo de que se trataba de un control antidrogas. Por su parte, el presentador de la TV3, Toni Soler, acusaba a Rivera de consumir estupefacientes. Yo cuando voy al aeropuerto estoy rezando para que me pasen a un control aleatorio, para que alguien me toque gratis. Ya está bien, las cosas que tengo que decir para no hablar del tema de las drogas. Y esto es un servicio público. Esto es lo que protegen Iceta y Meritxell. Y esto es lo que no se atrevió a cerrar el cobarde, miserable de Mariano Rajoy, que tenemos este gobierno porque lo dejó él. La cobarde de Soraya, a la que ya le han regalado un estanco en el Consejo de Estado, y los tontos de Ciudadanos que no apretaron lo que tenían que haber apretado. Porque que si son más tontos nacen ovejitas luceras. ¿Qué creían? ¿Que les iban a perdonar? Ahora el enemigo es Inés. Y encima andaluza. ¡Buah! Y encima guapa. ¡Buah! Y encima habla español. ¡Oh! Y encima no tiene complejo. ¡Ah! Y saca la bandera española. ¡Ah! O sea, bueno. Pero esta gentuza, ¿qué hace? Hace dinero. La productora de Toni Soler ha ingresado más de 67 millones de euros gracias al proceso separatista, convirtiéndose en uno de los principales clientes de TV3. Según Voz Populi, el humorista estrella de TV3 es conocido por insultar y amenazar a los partidos constitucionalistas y a miembros del Tribunal Supremo. Bueno, ayer Pablo Casado, tuvimos ayer aquí a Teodoro García Egea, el secretario general del partido, y ya advirtió a los sorayos que no se vuelvan locos. Es decir, que tienen menos futuro que yo en el Barça, que además no quiero tener ninguno. Y por si acaso había alguna duda, pues ayer fue a presentar, en realidad el libro de Aznar vino a presentarlo aquí, que es donde se venden libros, las cosas como son. Buen libro, por cierto, de Aznar. Muy buen libro, muy interesante, la parte exterior. De lo suyo de interior de España no habla, pero de lo que habla está muy bien. Y a algunos les ahorrará varias lecturas, hasta sabrán que es el tío Google. Pueden entender y todo. Pero sobre todo el mensaje que mandó Pablo Casado es que esto no tiene marcha atrás. Es decir, los pasos atrás de Mariano se han terminado.
Pablo Casado ha presentado el nuevo libro de José María Aznar y ambos han mostrado su sintonía ante un auditorio en el que por primera vez en varios años se reunían varios exaltos cargos del PP, como por ejemplo Ángel Acebes, Mayor Oreja, Esperanza Aguirre e incluso un exministro de Mariano Rajoy como José Manuel Soria. Casado y Aznar coincidían en la necesidad de reconstruir el PP. Hace falta recuperar ese espacio común en el centro derecha. Hay que hacerlo en base a unos principios y unos valores liberal-conservadores del centro-derecha. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Es necesario un proceso de reconstitución del Partido Popular. El Partido Popular ha pagado un enorme tributo, entre otras cosas, si se me permite la expresión, de sangre, de vidas humanas. Bueno, y también la cobardía de largarnos, dejar a Nuestra Señora en el transportín de Gallardón y rato hacer méritos ante Polanco. Lo están pagando todos, es decir, todo lo que hicieron lo están pagando. El único que no ha pagado nada es el que se ha cargado el bar, que es Mariano Rajoy. Pero a Soraya ya han empezado a agradecerle los servicios prestados. La han colocado en el Consejo de Estado, que es otra cosa que deberían cerrar. Bueno, y luego blanquear total y esas cosas, porque hay cosas que están infectadas. Está Zapatero, que es el camello político de Maduro. O sea, a mí me dicen que me pagan por ir un día a Zapatero, y salvo que quiera cometer un crimen, que no es mi costumbre, pues no voy. Hombre, si es por vengar a alguien de Venezuela, puedo hacerle alguna fechoría, pero en fin, casi mejor quedarse en casa y que cierren aquello y España se ahorra dinero. Nos viene bien. Bueno, sorpresa total, porque el Correo, antiguamente el Correo Español, el Pueblo Vasco, también la Vanguardia Española, anunció hace una semana que venía una nueva doctrina Parot. Y tenemos tan buena información como Borrell como es Borrell. O sea, Borrell es un desastre como todo este gobierno, pero un desastre total. Fatuo como los típicos de gobierno, pero además no se entera de nada. O sea, no sabían que el Tribunal de Derechos Humanos iba a fallar en favor de España, en un asunto mucho más controvertido que el de la Parot. Bueno, pues resulta que es a favor de las víctimas, estaban atónitas, dice, ahí va, entonces es a favor nuestro, sí. Y nos habían dicho lo contrario, la información de este gobierno. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo da la razón a España y concluye que los etarras no podrán restar de sus condenas en España los años cumplidos en Francia. La decisión ha sorprendido incluso a las víctimas que temían una segunda doctrina Parot. Lo decía la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa en Casa de Herrero. Hubieran hecho una gran campaña de comunicación, de manipulación, y hubiera sido tremendamente doloroso. Hemos visto una vez tras otra que los aliados y los lobistas de los etarras no desperdician la ocasión para blanquear la imagen de todos ellos. Así que alivio doble. Bueno, pues a lo mejor es que alguien necesita GAES, a lo mejor es que Borrell, ¿te has visto que tiene la cara, los ojos así como un poco nublados? Es como si las gafas continuamente tuvieran vaho. A veces es que no oye bien. Pues si no ve y no oye, tenemos un problema mucho más serio del que pensábamos. Debe ser que Federico. Cristina Narbona le grita, como es presidenta del PSOE y tal, ¡esos molinillos, Pepe! Y no oye nada, se le ha ido tupiendo esto ahora se ha obstruido y no oye. Bueno, tiene solución, no hay ningún problema, que llame Gaes, al teléfono, claro. Gaes, Pep, Gaes, digo Pep, no, Josep o Pepe. Teléfono gratuito es el 983 57 07. Le van a hacer una revisión completamente gratuita a él, a Narbona, a cualquier miembro del gobierno que así lo desee. 983 57 07. No hay que tener un cargo en Abengoa para hacer dinero. Se puede hacer dinero decentemente. ¿O no, Cristina? Sí, Federico, con Mutuactivos. Mutuactivos es la primera gestora independiente y la mejor manera de invertir sin ataduras en los productos que de verdad interesan. Independice ya sus ahorros con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Bueno, nos vamos rápidamente a la prensa económica y luego hablaremos de los deportes. Es decir, hablaremos del Camposanto, que es el Bernabéu, futbolísticamente hablando. Pero lo que está pasando en la economía española, entre lo que pasa en Europa, que es un desastre tras otro, y lo que está pasando en España, si es que los jueces no deberían salir nunca, yo creo que ni de casa, pero ya que salen de casa a juzgar, nunca entrar en política. Hay una organizada, pero monumental. Es la mañana, es radio.
Mercado un informe sobre las 7 claves del subdesarrollo económico de Andalucía. Que hay que decir que, bueno, pues si estás en, no sé, en Los Monegros, entiendes que hay un vergel, es muy difícil. Es muy difícil. Si vas a las Urdes, bueno, ahora las Urdes no, ahora las Urdes están bonitas, pero han tenido épocas malas. Pero que en la Costa del Sol no sea rica, no tiene perdón de Dios. Que el Valle del Guadalquivir sea pobre, no tiene perdón de Dios. Pero es el socialismo. Hombre, algunos se acordará de que hay países ricos como Venezuela que viven sobre una balsa enorme de un océano de petróleo y son pobres de necesidad por Argentina la mala tiene gestión. balsas de petróleo y además de vacas. Sí, bueno, en Andalucía los estudios sobre el desarrollo económico, los que publica la Unión Europea, ya dan las claves de por qué Andalucía es uno de los furgones de cola, no solo en España, sino de toda la Unión Europea. De las regiones grandes, la más grande, más pobre. Exacto. Desempleo y economía sumergida, autonomía líder en corrupción, una de las comunidades autónomas que recibe más de la caja común, despilfarro de 100.000 millones en fondos comunitarios, entre las comunidades más intervencionistas. Son solo algunas de las claves que se traducen finalmente en números y que destacan el porqué de que Andalucía, como decimos, esté al final, en el fondo, de las últimas regiones de la Unión Europea. Bueno, hoy todo el mundo dice hay que ver lo de Italia, porque ha habido un mastuerzo que salió con un zapato, con la carta de Moscovici y tal, pero cuando Draghi disimulaba las fechorías de Italia, entonces no era noticia. Ahí no. Llevan años mintiendo sobre los presupuestos los italianos protegidos por Mario Draghi, que es de la banda. Y ahora, la primera vez que les dicen, hombre, a ver si lo rehacéis un poquito. ¡Ah! Sacan el zapato y tal. Bueno, pero hay un aplauso unánime en la prensa a la actuación de la Unión Europea. ¿Y por qué no la carta al gobierno español? Claro, eso es una de las cosas que tendremos que preguntar, porque tenemos hoy... El editorial hoy de 5 días es para leerlo. Dice con una tozudez desafiante que remite más a un exceso adolescente que al comportamiento propio de un país de la Unión Europea. El gobierno italiano se ha enzarzado en un pulso con Bruselas a cuenta de la indisciplina presupuestaria. Pero si es lo que ha hecho el gobierno español. Eso digo yo. Habrá que ver si repite el mismo editorial cuando presente el gobierno español sus presupuestos. Dice, sin precedentes. No, hombre, la semana pasada tuvimos aquí un precedente. Bueno, y lo de la precedente aplaudido por el país, ¿eh? Sí, claro. Mismo grupo que 5 días, hay que recordar. Qué banda. Bueno, Izvestia, el grupo Izvestia. Pero la situación en la bolsa es terrible porque encima ahora, como se veía venir, si es que hemos tenido el viento a favor en todo el mundo varios años y en algún momento eso se iba a acabar. Se iba a acabar y estamos ya, Federico, en mínimos de 2016. Veremos hasta dónde nos vamos. Y bajando. Pues en el Bernabéu yo fui ayer y menos mal que fui. A dar apoyo y ánimo porque al final, pidiendo la hora con un modestísimo equipo checo, salieron temblando de tal manera que perdonaron 2 goles y nos regalaron uno que no metimos. Pero es que perdonaron luego otros 2 goles prácticamente a puerta vacía. Sí. O sea, ayer, en fin, a ver cómo lo vio el doctor Azpitarte, porque yo es que me pongo enfermo. Más que voy al campo y tú ves los huecos, que eso en la tele no lo ves. Y donde pusieron al amigo de Sergio, a Lucas Vázquez, había, pues debe ser por metro cuadrado, 20 por 30, pues no sé, había 60 metros cuadrados de un boquete para hacer el pase. Es decir, a ver, Pepito, que aquí hay 60 metros cuadrados, tenemos una hacienda para entrar cómodamente y entraban cómodamente hasta el área pequeña porque no había nadie. Estaba Lucas atacando por el centro del campo, en lugar de estar defendiendo en el lateral. Pero es Lucas. Solo te digo una cosa, el mejor, Fede Valverde. Sí, señor, sí. ¿Cómo estaremos? En CaixaBank tenemos la responsabilidad de llevar la cultura financiera a todo el mundo. Por eso, impulsamos cientos de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el conocimiento financiero de nuestros clientes y accionistas y de toda la sociedad. Explicar lo que hay que explicar nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Doctor Azpitarte, su versión acerca de la situación Buenos del enfermo. días, Federico. Comparto gran parte del análisis que acabas de realizar. Solo lo completaría con el balón al palo de Sergio Ramos, el penalti a Lucas, las ocasiones de Benzema y Gareth Bale. El Madrid no está bien en ninguna de las 2 áreas.
Pero es verdad que ayer volvió a merecer ganar y ganó frente a Victoria Pilsen. La pregunta es si le vale o no le vale a Julen Lopetegui, no para llegar al domingo, porque Emilio Butragueño le confirmó después del partido, habló de esa normalidad que yo creo que se está... Lo de normalidad y era con recochineo. Sí, o sea, pero... decir que es normal, que dice... Estás normal, ¿no? En el patíbulo, normal. O sea, Luis XVI, ¿no? Cuando estaba así, con la guillotina, dice, no, él está normal. O sea, el pulso normal, ¿no? Lo cierto es que para lo mal que el equipo es... Para lo mal que está el equipo, es normal que se esté viviendo esta situación de ansiedad y de intranquilidad dentro del Real Madrid, esperando al Gran Clásico el próximo domingo. La situación de Lucas se explica, Federico, porque, primero, parece que Julen Lopetegui prefiere optar por Odriozola en el lateral derecho el próximo domingo y le dio descanso ayer frente al Victoria Pilsen. Eso no necesita descanso. Ha tenido ninguno. Problemas musculares a lo largo de la pretemporada y del inicio de temporada. Reguilón iría al lateral izquierdo en todo caso. Pues eso, y nos ahorraríamos Marcelo, que estuvo calamitoso, ayer casi tan mal como Modric. Decidió sentar a Rafa Varane y por lo tanto, junto a Nacho y a Sergio Ramos, solo podía estar Lucas Vázquez en el lateral derecho. Pero Lucas Vázquez no es lateral derecho y, como tú bien viste, se ven las carencias de alguien que no es... Porque que no se empeña, pero no es que fuera mal lateral derecho, es que no ejerció. Sí, yo entiendo que un tío lo haga mal porque no es su sitio, pero que lo haga. No, es que sencillamente no estaba. Bueno, evidentemente la goleada que esperábamos para disipar las dudas de Julen Lopetegui no llegó. No empataron al final de milagro. Nacho, que fue el que mejor estuvo en defensa, sí. De milagro al final salió un balón que era el empate. Sí, por lo tanto, nos echaban de Europa. Las dudas siguen sobrevolando sobre la cabeza de Julen Lopetegui, que se sienta el próximo domingo, pero que evidentemente un empate ya no le valdría a Lopetegui para seguir la semana que viene como entrenador. Lo que no sea una goleada en el Nou Camp será una buena noticia. Probablemente la victoria, pero la victoria en el Camp Nou sí que le mantendría otra semana más en el cargo y lo que sí podemos afirmar es que si el Madrid tuviera un sustituto, pues seguramente se hubiera tomado ya la decisión. ¿Tú por quién apuestas? Porque ayer perdió Mourinho en casa. No, Mourinho nunca ha sido una opción para el banquillo blanco en estos momentos. Bien. Solamente es a corto plazo Solari, a medio plazo Conte, a largo plazo no hay opción en este momento. ¿Sabes que el Bob Martínez, como llaman, encima Sí. es un separatista? Bueno, apoyó a Guañarem en su momento y no ha desmentido que no quisiera o que se hubiera sentido engañado por una plataforma Es lo que nos independentista. faltaba. O sea, después de Piquetegui, encima ahora un lacito amarillo, un laci. Pero de verdad nos ha mirado. Pero a priori no es la opción en este momento deseada. Sería, Solari a cortísimo plazo. Solari y a por su medio plazo acreditada Antonio Conte. trayectoria. O sea, tenemos a Michel, tenemos a Guti, tenemos gente de la Pero, plantilla. Federico, eso, en el momento en el que Zidane no fue capaz de ganar a la Roda, ya no nos vale la trayectoria de ningún entrenador. Pues si no nos vale. No vale, porque si no le ganas a la Roda y ganas 3 Champions consecutivas en 2 temporadas y media, pues ya la trayectoria no Yo vale. creo que está haciéndome trampas. No sé cómo, pero sé que me está haciendo trampas. O sea, es como que dice la bolita, la bolita, la bolita. Yo no sé cómo, pero sé que me está engañando. Pero no quiero entrar en eso porque tienes deberes familiares que atender. Y además, ya las Navidades se van a acercar. Y además nos vigila Dieter Brandao, que... Lo he visto. Bueno, he visto haciendo gestos. Que suele Cuando ser decía agresivo cómo en estos estaba momentos. ayer, hacía... Es